Saludamos al licenciado Jorge Ortiz, director del programa Decisiones, que se transmite en FM Mundo y que lo retransmite esta emisora semana a semana. Jorge, muy buenos días. Quisiéramos tratar algunos temas relacionados con el país y la situación global, que es noticia de todos los días con la guerra Rusia-Ucrania. Empecemos con el país. Aquí se está discutiendo en la Asamblea nuevamente el tema del uso progresivo de la fuerza, una ley que regule este tema que ha venido por meses tratado en la Asamblea. Pero estas discusiones se dan en la Asamblea en un momento de verdadera erosión en la confianza de las Fuerzas Armadas y de la policía, que han sido de alguna manera coprotagonistas de una serie de hechos aquí, esas piramidaciones de dinero, con el caso de Miguel Ángel Nazareno, ahora del grupo Renacer, estos sistemas de piramidación de dinero que distan mucho de la ética, los fondos ISPOL que han involucrado incluso a altos cuadros de la policía y relaciones con delincuentes, con el narco de elementos puntuales de la policía o del ejército, pero que ponen en entredicho la confianza que se ha reflejado ya en encuestas y que dan cuenta de que los ecuatorianos confían cada vez menos, desgraciadamente, en estos momentos, en las Fuerzas Armadas. Cuando esta ley que se está cociendo en la Asamblea no va a dejar de ser un mensaje de confianza en quien pueda hacer uso responsable de la fuerza. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo en este aspecto veo dos ámbitos, ambos inevitables. Por un lado, creo que sí, creo que es necesario que el Estado haga uso legítimo de la fuerza, de acuerdo pues, a la teoría. El Estado es el que debe tener el monopolio de la fuerza, ejerciéndolo en defensa del bien común, y es evidente que hay una ofensiva delincuencial y sobre todo de las bandas de narcotráfico que han puesto en peligro la seguridad de la gente, y en ese sentido, pues reforzar la capacidad operativa de la fuerza pública me parece indispensable. Pero por otro lado, y como usted muy bien lo ha dicho, estamos en una situación de erosión moral de la fuerza pública. Las denuncias del embajador de los Estados Unidos sobre narcogenerales, que nunca ni las Fuerzas Armadas ni la policía se molestaron en negar, aceptaron tácitamente que hay algo así, y el gobierno ha dicho que va a limpiar. Pero me parece que mientras no quede limpia las Fuerzas Armadas, mientras no tengamos los ecuatorianos una confianza plena en la limpieza, en la rectitud, en la honestidad de las Fuerzas Armadas y la policía, darles mayores instrumentos de represión me parece, pues, diría que por lo menos inoportuno. Creo que sería muy bueno que el Estado, empezando desde luego por el gobierno, pues, se pusieran en un plan resuelto, no con alguna medida disuasoria, sino resuelto, de limpieza de las Fuerzas Armadas, sobre todo de las cúpulas donde hay podredumbre, para que en ese momento los ecuatorianos sintamos que darle más capacidad operativa al ejército y a las fuerzas y a la policía es algo válido para a garantizar la paz del país. Mientras tanto, me parece incómodo. Los ecuatorianos vamos a sentir no más seguros, sino tal vez incluso más inseguros si a Fuerzas Armadas y Ejército que están y policía que están bajo sospecha se le dan mayores capacidades. Cabe esperar en todo caso que se tome la mejor decisión en la legislatura, tan distraída por problemas de politiquería en Ecuador, con prácticamente una situación antagónica entre función legislativa, función ejecutiva, que se privilegien, ojalá, los derechos humanos y se logren estándares internacionales de aceptación universal. Esto nos lleva justamente a la situación política del país. Entendemos que usted está fuera del país. ¿Cómo lo ve desde allá? A ver, veo que la situación política del país se enreda, se complica cada vez más. Parecería que, pues a medida que la democracia va avanzando, y ya a este momento tenemos más de 40 años de régimen democrático, exceptuando esos 10 años del paréntesis autoritario, abusivo que fue el gobierno de Rafael Correa, pero que la democracia iba a madurar, iba a ser cada día un poco más consolidado
Nunca perfecta, porque ninguna obra humana lo es, pero la democracia sí es perfectible y pensábamos que cada día iba a ser un poco mejor. Pero vemos lo contrario, hay una degradación de la política, no solamente en la acción política, sino también en los protagonistas de la política. En la política se está metiendo cada vez gente más mediocre. Esta Asamblea Nacional es un compendio asombroso de mediocridad. Oír hablar esos asambleístas que hablan con tanta pompa y con tanto entusiasmo, como que fueran unos oradores magníficos y unos intelectuales sobrios, da pena y da mucha vergüenza. Gente de una mediocridad, de una ignorancia y al mismo tiempo de una prepotencia. Y claro, con esa gente y con caudillos irresponsables que pactan en función de sus conveniencias, de sus aversiones, de sus odios, de sus rencores, pues es muy difícil hacer una política decente. La política ecuatoriana verdaderamente da pena y da vergüenza. El problema es que esta situación va afectando seriamente al país. Muchísimos temas han quedado congelados o postergados en la Asamblea. Sí, muchísimos, muchísimos. Y hay proyectos de ley que deberían ser tramitados con absoluta urgencia. Pero claro, yo creo que esto partió en varias cosas. Primero, el gobierno tiene una parte de responsabilidad, sin duda. El gobierno, al día siguiente de que el presidente Lasso ganó las elecciones, debió haberse lanzado a tratar de armar una mayoría más o menos sólida en el Congreso que le dé respaldo a sus proyectos. No lo hizo y dejó en manos de quienes de ese momento eran sus socios, los socialcristianos, como que no los conocieran. Y evidentemente no los conocían. Y los socialcristianos lo que hicieron es reavivar, reanudar el viejo pacto Correa-Nebot, un viejo pacto que está vigente desde los años en que Correa era presidente. Y Nebot hizo un par de manifestaciones simplemente de demostración de fuerza, pero no fue un líder opositor, ni muchísimo menos. Y ese pacto se mantiene vigente. Y claro, el gobierno cuando se dio cuenta que le estaban metiendo en un pacto turbio, tuvo que salirse a última hora y armó una mayoría inservible, ese pacto con la izquierda democrática y con Pachacuti. Entonces, ahí tiene una parte de culpa el gobierno, pero tienen culpa nuestros líderes políticos. ¿Qué hace Nebot en un pacto con Correa? Se pasa negándolo. Se pasa negándolo en las palabras, en los hechos, demuestra que ese pacto existe, que ese pacto está en marcha y que ese pacto tiene un propósito obvio, que es tumbar rápido, lo más rápidamente posible, el gobierno de Guillermo Lasso. Tiene la culpa la izquierda democrática, un partido, además de una vergüenza, pues cada vez que hablan de que son socialdemócratas, es evidente que no tienen la menor idea qué es la socialdemocracia y se han unido también, se han convertido en los tontos útiles del correísmo. Pachacuti dividido, fracturado, radicalizado, pues esa Asamblea Nacional pues simplemente tiene al país paralizado y obviamente pues ahí el Ecuador va por muy mal camino porque después de una crisis tan fuerte como fue la crisis económica, aupada por la crisis sanitaria, requería de acción y de resoluciones rápidas y tenemos todo lo contrario, una asamblea que en vez de ayudar, detiene y un gobierno que en vez de avanzar se pasa en estos enredos políticos. ¿Cree usted que el gobierno de Guillermo Lasso va a tener la habilidad suficiente como para deslindarse de alguna manera del escándalo alrededor de Jorge Glass, de llevar adelante esa consulta popular que aparentemente tienen aún la intención de hacerlo y que esa consulta popular no se convierta en un referéndum con muy mal pronóstico para el Ejecutivo? Se va a convertir si es que el gobierno se atreve a lanzarla, se va a convertir en un referéndum que lo va a perder Guillermo Lasso, porque es evidente que su manejo político ha sido desde el primer día desacertadísimo. Y en el caso de Glass se vio. En el caso de Glass se vio la torpeza del gobierno en manejar ese tema. Es evidente que todas las miradas apuntan al gobierno como culpable de que eso se haya concretado. La falta de acción, de reacción, demostró que el gobierno o tiene complicidad o tiene torpeza para manejar el tema. Y, y no creo que va a lograr deslindarse. Yo creo que entre el tema de Don Nasa, el tema de la liberación de Glass, el tema de enredado en peleitas en el Congreso sin lograr establecer una mayoría móvil, por lo menos esporádica,
El gobierno está yéndose en picada y yo creo que las oportunidades que tuvo de solucionar la crisis del país, por ejemplo, convocando a la muerte cruzada en el momento en que el gobierno tenía fuerza por el éxito de su campaña de su vacunación y porque el país entendió al fin que había un pacto entre Correa, Nebot y el sector radical de Pachacutic y que era un pacto repugnante, era un momento propicio. El gobierno no lo aprovechó, hoy tendrá que sufrir las consecuencias hasta que se caiga. ¿Cómo ve usted en el balance final? Esta liberación de Jorge Glass sin duda ha tenido un rechazo muy fuerte en el país, por lo menos en sectores de opinión. No sé qué es lo que pase ya con el pueblo, qué pase allá en el Ecuador profundo, pero esta situación va a favorecer un eventual retorno del correísmo. Sin duda, yo creo que sí. Yo creo que en el Ecuador profundo, y también es más que nada una intuición que otra cosa, hay un cruce de ideas. Por un lado, al fin alguien de quienes han manejado el poder está pagando en la cárcel. Creo que eso se sentía. Pero por otro lado, es evidente que el correísmo tuvo durante 10 años una campaña excelente de comunicación que engañó a muchísima gente y todavía hay mucha gente que en realidad cree que Correa fue un buen presidente, que fueron honestos y que Glass era un perseguido político. Pero en todo caso, creo que el manejo del gobierno de este caso ha sido tan torpe, que, que obviamente los dedos apuntan hacia allá. El gobierno ha demostrado una vez más que su manejo político es pésimo y peor todavía, que no tiene capacidad de reacción. Cuando uno dice, bueno, ahora sí se va a dar cuenta que su manejo político y de comunicación es deplorable, va a cambiar, va a dar un golpe de timón y no, insiste en lo mismo, más de lo mismo. Y como decía Einstein, no se puede esperar resultados distintos si los procedimientos son los mismos y eso le está pasando al gobierno. Vayamos, Jorge, a un tema que es de su experticia, la situación internacional, la guerra en Ucrania, que deberíamos hablar más bien sobre la invasión rusa a Ucrania. Dos importantes desarrollos se han dado el día de hoy. Rusia decidió dar aparentemente un golpe final en la zona este de Ucrania, en el Donbass, y el presidente de Ucrania señala que sin importar la cantidad de tropas que lleve Rusia a esa zona, ellos resistirán y combatirán. Pero por otra parte, una noticia que aún no ha tenido mayor relevancia, pero que se apresuró a desmentir el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es la declaración de Elvira Nabiullina. Ella es la presidenta del Banco Central de Rusia, que ha advertido, y esto le ha hecho en el Duma, en el sentido de que las reservas del país se van agotando y que una verdadera crisis para la economía rusa es ya inminente. 3 meses, 6 meses, como mucho. Yo creo que la advertencia de la presidenta del Banco Central es una advertencia seria. La economía rusa es una economía frágil, no solamente soportó 75 años del sistema socialista, que es intrínsecamente improductivo, sino que además Rusia hoy está teniendo gastos de su política exterior demasiado altos. Tiene una ocupación militar de la península de Crimea, que es una península seca que necesita agua, abastecerla de agua a la península de Crimea, y son 27.000 kilómetros cuadrados, es muy complicado. Tiene además operaciones militares en Osetia del Sur, en Abjasia, en Transnistria. Todo eso le cuesta muchísimo a una economía que es una economía frágil, es una economía tercermundista que depende de las exportaciones de productos primarios, especialmente gas, petróleo y cereales. Y es evidente que una guerra como la que lanzó el 24 de febrero el presidente Vladimir Putin es una guerra costosísima, costosísima. Y no me cabe duda que entre el costo de la guerra y las sanciones internacionales, Rusia debe estar quedándose sin reservas. Creo que incluso la reducción de las operaciones rusas en Ucrania es una prueba de que el dinero se les está acabando, porque al principio pues atacaron todos los frentes, parecía que iban a tratar de tomar todo el país, desde el Donbass hasta la frontera con Polonia y con Rumania, es decir, con Hungría, copar el país, 603.000 kilómetros cuadrados. Es evidente que ahora ya van mucho menos, atacan Kiev, evidentemente tienen la intención en algún momento de tumbar al gobierno de Volodymyr Zelensky,
y tomar la zona del Donbass, adherirlo a la Federación Rusa como hicieron con la península de Crimea. Creo que Rusia se metió en un problema, creo que el presidente Putin sobrevaloró sus fuerzas y infravaloró la capacidad de Ucrania y sobre todo infravaloró la capacidad de reacción del Occidente. El Occidente ha entregado armas en cantidades muy significativas, armas defensivas que tienen al ejército ruso detenido, incluso desconcertado. No sé cuál será la próxima reacción del presidente Putin, pero desesperado puede ser capaz de cualquier cosa. Surge con más fuerza la pregunta en el sentido de si Ucrania resistirá este embate y en consecuencia Rusia eventualmente podría perder la guerra. ¿Qué opina usted? Creo que Rusia ha moderado sus objetivos. Cuando inició la guerra, el objetivo era tomarse el país entero. Hoy evidentemente se dio cuenta que no puede. Pero tiene un grave problema, es que Suecia y Finlandia, dos países históricamente neutrales, se adherirán pronto a la OTAN por el temor a una invasión rusa. Y una Ucrania independiente, una Ucrania no tomada por Rusia, sin un gobierno títere dependiente de Moscú, Ucrania también entrará en la OTAN. Y ese momento Rusia habrá quedado absolutamente acorralada con los países de la OTAN en sus fronteras. Eso es una cosa que Rusia no puede permitir. No puede permitir un país de esa magnitud, de esa significación, no en lo económico ni en lo político, pero sí en lo militar. No puede permitir no tener un área de un muelle, ¿no? Una zona de seguridad. Y entonces no sé cuál puede ser el próximo paso de Putin. No me extrañaría que en algún momento dado pretenda utilizar armas de mayor capacidad de destrucción. No sé si llegue a usar armas atómicas tácticas para tratar de destruir Kiev o alguna de las ciudades que están resistiendo, pero sí empezar a hacer un ataque con aviones mucho más masivo para tratar de destruir Ucrania, pero que Putin no se va a dar por vencido, me parece claro, pero que no tiene los recursos para doblegar por completo a Ucrania, también me parece claro. Aprovechando su presencia ya en Estados Unidos, Jorge, en mi opinión personal, el pueblo norteamericano se preocupa mucho menos que nosotros los latinos de temas políticos, pero mucho más de temas económicos. ¿Cómo está pegando allá la inflación, esos efectos indirectos del conflicto de Ucrania? Está pegando fuerte, se nota la inflación todos los días, hay un crecimiento muy significativo de los precios y el precio de la gasolina, que no llega a los niveles del precio de la gasolina súper en el Ecuador, pero también pasa los $4 por galón. Es algo que impacta muchísimo en una economía norteamericana que se basa significativamente en el consumo. El 70% del Producto Interno Bruto de este país está dado por la actividad comercial, por el movimiento de dinero, y uno nota que hay un desagrado en la población, porque aquí las distancias son muy grandes, la actividad, el movimiento de la gente es constante, el movimiento de mercancías es enorme y obviamente todo eso ha aumentado los precios, están muy significativamente altos, además de que todavía no se ha restablecido por completo la cadena de suministros mundial. Y entonces, si eso se siente en los Estados Unidos, imagínense cómo se siente, Gustavo, en el resto del país, en el resto del mundo, donde obviamente no hay la capacidad adquisitiva que tiene los Estados Unidos. Por lo demás, yo creo que la invasión de Rusia a Ucrania va a causar muchos problemas durante largo tiempo, no solamente porque ha vuelto a dañar los sistemas de suministros, las cadenas de suministro, sino porque además productos básicos como son los energéticos y los cereales van a subir, ya están subiendo de precio, va a haber desabastecimientos y eso va a afectar a prácticamente todos los países del mundo. Además de que un petróleo que a nosotros nos puede convenir como productores de petróleo crudo, pero en el mundo entero un petróleo de más de $100 es un elemento de desequilibrio de la economía mundial que tarde o temprano nos va a afectar a todos, incluso a quienes como nosotros los ecuatorianos tenemos petróleo propio. Gracias, Jorge, por habernos acompañado. Al contrario, gracias a usted por la invitación, Gustavo. Hasta pronto.
Han escuchado al licenciado Jorge Ortiz, director del programa Decisiones, periodista de larga data.